Una gente que cuida el sombrero, no está solo en los patos, a ver. El gobernador de Sinaloa lo calificó como un problemita, pero lo cierto es que en Culiacán ocurrió uno de los enfrentamientos más fuertes que han sostenido la Malliza y la Chapiza. Lo que estás viendo en pantalla ocurrió la mañana de este lunes 9 de septiembre en Culiacán, Sinaloa. Por un lado, el gobierno de Sinaloa ha buscado minimizar el hecho asegurando que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes con el ejército, mientras que, por el otro lado, grupos delictivos han querido correr la versión vía redes sociales de que finalmente la Malliza se levantó contra la Chapiza. Lo cierto es que la ola de violencia paralizó las actividades en Culiacán en medio de la zozobra que ha dejado el secuestro de Ismael Zambada por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López, que ha provocado divisiones al interior del cártel de Sinaloa. Lo que ocurrió esta mañana en Culiacán puede parecer confuso, pero te aseguro que en este video no dejaré ni un solo cabo suelto para explicar de manera más clara posible lo que ocurrió esta mañana en Sinaloa, donde las autoridades aseguran tener ya todo bajo control, pero la delincuencia organizada tiene otros datos. Hay que parar el barrio, no se van a salir por el barrio. Han llegado por el barrio un de patrullas ahí. Todos los que tengan patrullas, todos bien pendientes para reagruparlos a la pegarles en su. Al momento en que hago este video han sido reportados un presunto delincuente y un militar muertos durante los enfrentamientos. El soldado falleció mientras era atendido en un hospital del Iste, en donde estaba siendo atendido de un disparo que recibió en el rostro, de acuerdo con lo informado por Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del estado de Sinaloa. Además, otro elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional fue operado por heridas en una extremidad. Por su parte, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez informó que un civil fue encontrado sin vida al sur de la ciudad. De hecho, las autoridades aseguran que se trata del único delincuente abatido en medio de todos los disturbios. Medios locales afirman que esa persona abatida era un hombre, con pechera, casco táctico y que fue encontrado cerca de 3 vehículos baleados en la carretera México 15. Solamente estos son los datos en los que las mismas autoridades no incurren en contradicciones, pues al tratar de explicar lo que ocurrió, el mismo gobierno estatal no ha logrado ponerse de acuerdo. Estamos en Culiacán tranquilo. Tuvimos un problemita en Costa Rica, tranquilo también, ya. Está todo circulando. Solo hay algunos heridos y hay algunos vehículos despojados del dueño. Son 12 vehículos. La versión del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, fue la que trató de minimizar los hechos. Aseguró que se trató de un problemita que consistió en el ataque de delincuentes contra elementos del ejército en la colonia La Campiña, hecho que de inmediato fue puesto bajo control. De acuerdo con los datos que aportó durante la conferencia semanal de este mismo 9 de septiembre, en este hecho solo hubo 2 soldados heridos y 12 vehículos robados por delincuentes, sin negocios cerrados y sin suspensión de clases. Centro de la ciudad, por la calle Rubí, los locales completamente cerrados, similares abierto, banco cerrado, 3 hermanos, todo completamente cerrado como pueden ver. Para cuando el gobernador hizo tal anuncio, la mayoría de los negocios de Culiacán ya había cerrado y muchas escuelas habían suspendido clases. Es más, la Secretaría de Educación del Estado suspendió las clases en todos los niveles y en todos los turnos, y de igual forma fue suspendido el transporte público. Incluso, desde antes que el gobernador minimizara los hechos, la Secretaría de Seguridad Estatal había dado información distinta, que no había sido solamente un enfrentamiento entre delincuentes y el ejército, sino que también hubo un choque entre 2 grupos delictivos.
La Secretaría de Seguridad Estatal también aseguró que la situación había sido focalizada y controlada. Sin embargo, contrario a lo dicho por el gobernador, aseguró que todo era producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales y que no tenía conocimiento de un ataque a las autoridades. Para las 6 de la mañana en redes sociales ya había reportes de balaceras y al menos un helicóptero militar sobrevolando la ciudad. Vía redes sociales, habitantes compartieron una gran cantidad de imágenes de varios vehículos llenos de hombres armados. Esos videos también evidenciaron la presencia de camionetas abandonadas con las puertas abiertas en algunas vialidades. Incluso, hombres armados y encapuchados subieron a un autobús que pretendía ingresar a Culiacán para advertir tanto al chofer como a los pasajeros que lo mejor era que se regresen, porque en la ciudad se iba a poner fea la cosa. ¿Para Culichi, ¿cuándo van? ¿Para Culiacán? Sí, estamos con que se bajen porque hay mucho si ustedes saben. Pues regreso. Ustedes mandan, viejo, nomás no estamos subiendo para decirle. Aquí no puede haber violencia como que hay. Dale, vale. Ándale, pues. Voy a dar vuelta, me riendo. ¡Ey! La presencia de hombres armados y enfrentamientos fueron reportados en la colonia Miguel Hidalgo, en Las Quintas, en el sector de la Caseta 4 y en la Costerita. También se informó de un enfrentamiento en la carretera libre a Mazatlán. Sin embargo, uno de los casos más aparatosos ocurrió en la sindicatura de Costa Rica, en donde imágenes evidenciaron casi una decena de vehículos chocados y baleados, aunque extrañamente sin reporte de abatidos ni de heridos. Al momento en que fue grabado el video, las autoridades ya tomaron el control de la zona. Sin embargo, se alcanza a escuchar a uno de los testigos sorprendido preguntar, pues, ¿en dónde quedaron los muertos? ¿A los de la comisión mamaron o qué? ¿Dónde? A la vergüenza le tumbaron los coches, los cables. ¿Y los muertitos no están? No, fueron varios 41, pero varios también 55. Para varios periodistas y habitantes, lo que las autoridades informaron se queda corto con lo que en realidad puede estar pasando. El director del diario Noroeste, Adrián López, incluso ha considerado que el enfrentamiento no es más que parte de la guerra abierta entre las facciones del cártel de Sinaloa, comandadas por los hijos de El Chapo Guzmán, contra la del hijo de Ismael El Mayo Zambada. El periodista aseguró que los choques armados ocurrieron en zonas donde históricamente han predominado estas dos facciones del cártel, lo cual se puede advertir que el conflicto entre ambos grupos podría estar escalando. Al ser entrevistado por Aristegui Noticias, el periodista hizo notar un punto importante en todo esto. A la par que ocurrían los disturbios y el gobierno estatal pretendía minimizar los hechos, en redes sociales comenzaron a aparecer grabaciones en donde se escuchan a presuntos integrantes de la facción de la Malliza asegurando que estaban listos para hacer frente al grupo comandado por los Chapitos. Aquí estamos a la orden, a partir de su ánimo, hay que partirse su. Aunque en menor cantidad, también en redes sociales circularon audios atribuidos a la gente de los Chapitos manifestándose contra la Malliza. Sin embargo, para el director del diario Noroeste, aunque la autenticidad de estos audios no esté confirmada, su difusión obedece a una estrategia de los grupos delictivos para hacerse propaganda y buscar intimidad a sus rivales, mostrando su capacidad de fuego y control sobre el territorio. Le echan la mano y piden pues llanta y todo ahí, porque no viste gobierno, con gobierno no vamos a pelear. El gobierno está de nuestro lado. Aunque el gobernador de Sinaloa aseguró que la situación no fue tan grave como para tomar medidas drásticas como suspender las clases, lo cierto es que la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa sí decidió suspender las clases en el sector de la Campiña. Según anunció, esta medida fue tomada con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos ante la creciente violencia en esa área de la capital sinaloense. Sin embargo, la suspensión de clases no se limitó a los niveles básicos de educación, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa también optó por
cancelar las actividades escolares en el turno matutino de su unidad regional centro. Estas decisiones forman parte de una serie de acciones preventivas que buscan proteger a la comunidad estudiantil y evitar cualquier incidente relacionado con la ola de violencia en la entidad. Hasta este momento, ninguna autoridad ha querido informar qué grupos delictivos fueron los que se enfrentaron y se han limitado a asegurar que simplemente son los que tienen presencia en la zona. De hecho, para nadie es secreto que es el cártel de Sinaloa el que se ha asentado en la entidad y que las divisiones entre sus facciones se acrecentaron tras la traición de un hijo de El Chapo en contra de El Mayo Zambada. Ello, más la serie de audios circulando en redes sociales que, independientemente de que sean verídicos o no, evidencian las diferencias existentes y aparentemente irreconciliables entre ambas facciones. Por ahora, la ciudad se encuentra fuertemente resguardada por las autoridades sin que ello represente el fin de la delincuencia y el predominio de la paz, pues para que la situación cambie es importante que primero las autoridades reconozcan el problema y la llamen por su nombre. De lo que se localizó luego de este enfrentamiento a balazos registrado aparentemente entre grupos delincuenciales y elementos del ejército mexicano